Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, con la asignatura Historia de Panamá en el Mundo Global, con la información brindada por nuestro magíster José Ángel Martínez Flores, con los siguientes temas, donde podemos ver qué es la globalización. Podemos ver sus características, ventajas y desventajas en los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. Identificar la primera, segunda, tercera y cuarta globalización y su importancia. La globalización en los romanos, el descubrimiento del Nuevo Mundo y las guerras napoleónicas, transformaciones globales con la revolución industrial tecnológica, la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética Socialista URSS. También podemos ver las diferentes organizaciones cívicas y políticas en Panamá, como por ejemplo tenemos la Acción Comunal, Revuelta Equilinaria y la Operación Soberanía y la Siembra de Banderas. También podemos ver los antecedentes y consecuencias del golpe del Estado de 1968 y el 20 de diciembre de 1989. Podemos también encontrar el modelo de desarrollo económico, sus antecedentes, actualidad y en el sector económico en Panamá. Problemas de la inserción de Panamá en el mundo económico globalizado, como por ejemplo tenemos paraíso fiscal, Panama Paper, el GAFI, OCDE, el FMI y el Grupo de los 20. Y también podemos ver la corrupción de la Odebrecht. Y también el tema de Panamá, centro logístico multimodal en Latinoamérica. Proyecto presentado por Tairi Ortiz, licenciatura en Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas. Como principal tema tenemos, ¿qué es la globalización? Podemos decir que la globalización es un proceso, ya sea económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha transformado al mundo y que es muy importante, en un lugar cada día más interconectado, de diversas maneras, como el mercado, las tecnologías, comercializaciones, comunicaciones, políticas y desarrollo industriales. A nivel de globalización podemos tener diversos términos, ya que podemos decir que la globalización es un proceso sumamente dinámico que está compuesto por una creciente interdependencia entre los países del mundo, algo que ocurre usando como medio una serie de transformaciones de carácter global. Las fronteras que antes estaban limitadas representaban con más frecuencia, tienen menores relevancia en un proceso creciente de internalización industrial y del comercio impulsado por el libre flujo de mercancías. También podemos ver las características de la globalización, que son muy fundamental hoy en día tenerlas en cuenta. Principalmente, la globalización puede verse vista como un fenómeno económico. En las últimas décadas ha experimentado una serie de ambos cambios irrelevantes. Entre sus características principales podemos ver: ha crecido el comercio mundial de bienes y servicios de una manera asombrosa. Nuevos países se han abierto a la industrialización en Asia. América y China, Brasil son uno de los mejores ejemplos que debemos de tomar en cuenta para la globalización. La imposición de políticas favorables al libre comercio en la mayoría de los países. El sistema financiero ha sido interconectado, ocupando un espacio, marcando en un mercado de capacidad mundial y muy importante. Se ha contactado el apoyo de grandes instituciones internacionales, que son muy fundamentales. También podemos ver una característica, que la globalización ha dado como un resultado la interdependencia económica y global hoy en día. También podemos ver los aspectos positivos y negativos de la globalización. Principalmente vamos a empezar por la globalización en la economía, el aspecto económico. Aspecto positivo: aumenta las posibilidades de comercio y de negocio para las empresas. Aspectos negativos: incrementa el paso de las grandes
multinacionales en un perjuicio de las empresas nacionales y de las pequeñas empresas que se pueden ver mucho más afectadas por la globalización. También podemos ver el aspecto en las políticas. Aspectos positivos. Colabora a difundir las libertades de los derechos de las mujeres y la democracia. Aspectos negativos. Limita la autonomía de los países que se ven acondicionados por las decisiones de las grandes instituciones internacionales por los intereses de las grandes potencias que hay, y el poder de las empresas multinacionales genera inestabilidad en algunas de las áreas mundiales donde se imponen gobiernos extremistas con reacciones y formas occidentales por la política. También tenemos los aspectos que son sociales. También podemos ver los aspectos que son positivos, como que incrementa el nivel de vida y el empleo, facilita la movilidad de población y difunde avances médicos y sanitarios. Pero como también tenemos aspectos positivos y también debemos tener negativos, podemos decir que los aspectos negativos es que impulsa la flexibilidad y la inestabilidad laboral y el descenso del salario, promueve las grandes empresas y movimientos migratorios entre países ricos y pobres, difunden el problema como el SIDA y la delincuencia internacional. Aspectos culturales. Podemos tener aspectos positivos que difunde la ciencia, la tecnología y la cultura hoy en día, que es muy fundamental. Aspectos negativos que provocan la pérdida de identidad cultural en algunas veces por los modelos occidentales. Al finalizar, podemos ver que la globalización es un proceso muy importante hoy en día para todos los países, ya que la globalización es un proceso dinámico que se integra en los diversos aspectos, ya sea económico, político, social y cultural, y que hoy en día debemos de tomar en cuenta, ya que siempre va a haber aspectos que son positivos y negativos para el crecimiento económico de nuestro país, y esto debemos de tomarlo en cuenta, ya que es un factor muy fundamental estos aspectos. Como siguiente tema vamos a identificar las globalizaciones. Como primer punto, primera globalización. Tenemos diversas definiciones. Una es que se dio con los romanos cuando estos articularon un imperio, construyendo caminos y canales de riesgo, impusieron su sistema legal, forzando el uso de su moneda y protegieron el comercio contra los piratas. Tenemos otra definición que podemos decir que la primera globalización panorámica mundial se dio en 1870 a 1914, la llamada primera globalización, desarrollo a lo largo, más específicamente entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, se caracterizó por el incremento de intercambio de bienes, servicios y factores que se dieron de producción, trabajo y capital, así como un aumento de transferencia e innovación, que esto fue muy fundamental. También tenemos la segunda globalización. La segunda globalización podemos ver que ocurrió en los días que hubo grandes descubrimientos de nuevos continentes y fue abierto el camino a la India y a la China. También tenemos otra definición que podemos decir que la segunda globalización y el comercio internacional se dio en 1980 al 2000. Comenzó en 1980 a causa del triunfo de las políticas económicas, las cuales se pudieron profundizar la integración de los mercados mundiales. Se extendió a nuevos continentes como el asiático, no tuvo una relativa importancia en los avances tecnológicos. Esta globalización se caracterizó por los productos de manufacturas en los mercados internacionales. Esto puede ser algunas de las características de la segunda globalización. Podemos ver también el proceso hacia la tercera globalización. Podemos decir que la globalización aparece después de las guerras napoleónicas. Fue en el siglo en que el liberalismo se impuso sobre el mercantilismo y comienza a proponer el sistema democrático. También tenemos otras definiciones de la tercera globalización, como por ejemplo, esto lleva a la tercera globalización. Era la globalización inicial en 1989 y que permanece hasta nuestros días. La tercera etapa supone sus inicios de la globalización del comercio minorista,
mediante las plataformas de venta online de Amazon, que es muy importante. También plataformas de comunicaciones mediante servicios online como Netflix, YouTube, Spotify, que a su vez han fomentado a una globalización cultural. También se ocupa del sector turístico, aquí hablamos Uber, y estos que son muy importantes hoy en día para todos nuestros sectores. También tenemos la cuarta globalización, que se le dice la globalización 4.0. Apenas ha empezado, pero ya estamos muy poco a las preparaciones, porque debemos de enfrentar con nueva mentalidad y hacer un ajuste hoy en día. Como siguiente tema podemos ver la globalización en los romanos. Durante el Imperio Romano existió una importantísima red de comunicación de calzadas que conectaba con todos los puntos y no existían restricciones para pasar de una ciudad a otra. Un punto fundamental es que la ley era para todos, si vivías en la propia Roma como si vivías en Córdoba. Mientras tuviese el rango ciudadano romano, claro, la lengua oficial en todo imperio era el latín. El sistema monetario era el mismo, al igual que las construcciones y la religión en definitiva. Podemos ver que la globalización en los romanos fue un proceso de unificación que, como podemos ver, les sirvió durante muchos siglos. Cosas que hoy en día, por ejemplo, Europa no es capaz de conseguir, porque ya pasó con la caída del imperio. Son esos pequeños nacionalismos y poderes locales que buscan las confrontaciones y desunión con el resto para poder tener protagonismo hoy en día. Estas son algunas de las características que podemos ver de la globalización de los romanos, que fue muy importante ya que buscaban la unificación. Como siguiente tema podemos ver el descubrimiento del Nuevo Mundo. La globalización tiene su origen en la conquista de América. La conquista de América posibilitó y multiplicó la interacción y la conexión económica de 4 áreas densamente pobladas, de 4 continentes como Europa, Asia, África y América. Al impartir la conferencia de repercusiones económicas de la conquista, la también maestra doctora en Historia por la UNAM ha indicado, de acuerdo a los diversos autores, en esta interacción podemos ver los orígenes de la globalización actual. No obstante, ha destacado que Europa, Asia y África habían mantenido contactos de intercambio mercantiles desde la antigüedad, incluso antes de la llegada a América y la expedición de Cristóbal Colón en 1492. A recordar, por ejemplo, el peso del norte de África, Egipto, como parte sustantiva del Imperio Romano en el comercio con el Mediterráneo, y las caravanas que llegaron de Asia por el Levante cargadas de las especies o las relaciones comerciales de África hacia a través del Océano Índico. Esto es lo que podemos ver sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo. Como siguiente tema tenemos a las guerras napoleónicas, también llamadas como guerras de la coalición. Fueron una serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar durante el tiempo del emperador Napoleón. Gobernó en Francia. Fueron en parte unas extensiones de los conflictos que estallaron en causa de la Revolución Francesa. Continuaron la instigación y gracias al financiamiento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Durante todo el primer imperio francés no existía consenso sobre los momentos exactos que comenzaron esta guerra. Hay quienes consideran que comenzaron cuando Napoleón alcanzó el poder en Francia en noviembre de 1799. Sin embargo, hay otras versiones que sitúan en el periodo bélico entre 1799 y 1802. Esto es lo que podemos ver de las guerras napoleónicas, que fue una guerra que también es llamada la coalición, que fueron conflictos que se dieron en Francia. Como siguiente tema que vamos a presentar es la revolución industrial y tecnología. La revolución industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas
y sociales entre 1770 y 1840, que desencadenó cambios sin precedentes para la sociedad y en todo el mundo. Se caracterizó principalmente por el uso de nuevas tecnologías aplicadas en la producción de masa, también denominada como producción de serie. La primera invención que permitió esta nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. El inicio de la revolución industrial fue en Inglaterra, dado que en este país presentaba las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para este gran cambio hasta la revolución industrial que se dio, principalmente en la sociedad de Europa, Estados Unidos y Japón, donde empezó todo sobre la revolución industrial. Estas son algunas características que podemos ver de esta revolución industrial y tecnológica. Como siguiente punto tenemos la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas a las aliadas en la Segunda Guerra Mundial. También tenemos otra definición de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se inició una nueva etapa de integración global en 1945 a 1973, donde nacieron instituciones internacionales de cooperación técnica, financiera, comercial, y se expandió el comercio de manufactura entre países de desarrollo. En este periodo, con una gran variedad de modelos de organizaciones económicas, junto a una limitada movilidad de capitales y manos de obra. Como siguiente tema tenemos la caída del muro de Berlín en 1989. Hace 30 años, la noche del 9 de noviembre de 1989, fue derribado el muro de Berlín, que dividió la capital alemana durante otras casi 3 décadas. Pero el muro de Berlín no solo dividía a esta ciudad, dividía a toda Europa, y era el símbolo de un mundo bipolar en el que dos potencias, Estados Unidos y Unión Soviética, eran los polos de influencia. Su caída posibilitó las reuniones alemanas y fue precursora de la desaparición de la Unión Soviética y del final de la Guerra Fría. Pero antes de analizar el impacto que tuvieron en el mundo, los hechos ocurridos del 9 de noviembre de 1989, porque existía este muro en el corazón de Europa. El país quedó dividido en 4 zonas de ocupación, bajo la influencia de cada una de estas potencias. Aunque parezca que el muro de Berlín cayó de un día para otro, en realidad puede considerarse la culminación de un proceso que se dio. Como siguiente tema podemos ver la desintegración de la Unión Soviética Socialista URSS 1991. Durante la última parte de los años 1980 se agudizaron ciertos problemas económicos en la Unión Soviética y en un lapso relativamente corto la economía de la Unión Soviética sufrió drásticos cambios con el fin de dejar al lado el estancamiento de la economía soviética, y el líder soviético Gorbachev inició un proceso de apertura política y restauración en el que había sido un estado totalitario y unipartidista. La revolución de 1989 llevaron a la caída de los estados socialistas aliados a la Unión Soviética del llamado bloque del Este. Incrementaron la presión sobre Gorbachev para implementar una mayor democracia y autonomía para las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética. Bajo el liderazgo de Gorbachev, el Partido Comunista de la Unión Soviética introdujo las elecciones directas, formó una nueva legislatura,
central y puso fin a la prohibición y los partidos políticos que había. Como siguiente tema vamos a destacar las organizaciones cívicas y políticas en Panamá. Principalmente vamos a mencionar la Acción Comunal, un movimiento cívico-político nacionalista que existió en Panamá durante las décadas de 1920 y 1930 y fueron gestores del golpe del Estado del 2 de enero de 1931 que derrocó al presidente Florencio Harmody Arosemena. Acción Comunal fue un grupo de jóvenes panameños de los años del siglo XX que al regresar graduados del país de las más variadas ramas del saber en los extranjeros empezaron a visualizar la enorme corrupción en el cual había caído desde los años atrás casi todos los partidos políticos que alcanzaban el poder. Como siguiente tema, tenemos la revuelta equilinaria de 1925. El movimiento equilinario es sin duda uno de los sucesos más estudiados de la historia panameña, del que se desprende varios aspectos de interés, pues no solo fue la primera gran demostración del poder de masas, sino también un claro ejemplo de cómo la falta de comprensión y mal manejo de los problemas pueden terminar en derramamientos de sangre y avergonzar a las futuras generaciones. Como siguiente tema tenemos Operación Soberanía y la siembra de banderas. Esto es un hecho histórico que demandaba la revisión de los tratados del Canal de Panamá y la soberanía panameña en el lugar de las siembras de banderas. Está inspirada en esta gesta patriótica del 2 de mayo de 1958, conocido como Operación Soberanía. Aquella acción además inspiró la marcha patriótica en noviembre del siguiente año y llevó al presidente de Estados Unidos a reconocer ambas banderas debidas a ser izadas en la zona del canal, según fue establecido mediante un acuerdo a los hallazgos que se dieron por los jóvenes que desafiaron las limitaciones jurídicas de la época y demostraron, por lo que decidieron encarnar el juramento de la bandera panameña poniendo en riesgo hasta su vida. Esta fue la inspiración en la gesta patriótica de la siembra de banderas de la ciudad del saber que se ha consolidado como un testimonio y gratitud hacia todas las generaciones panameñas. Esto es lo que podemos ver de la Operación Soberanía y siembra de banderas, de los hechos que se dieron en Panamá. Como siguiente tema, antecedentes y consecuencias del golpe del Estado de 1968 en Panamá. El golpe del Estado del 11 de octubre fue un hecho y acontecimiento en la noche del viernes del 11 de octubre en la República de Panamá, cuando los mandos medios de la Guardia Nacional de Panamá, encabezados por el mayor Boris Martínez, el teniente coronel José Humberto Ramos Bustamante, Rubén Darío Paredes y otros militares dirigieron un golpe de Estado militar derrocando al presidente electoral que había en la República de Panamá. Como consecuencia podemos ver el golpe militar que se lleva a cabo en Panamá el 11 de octubre de 1968. Ocurre en un momento preciso y con condiciones muy particulares que había internacional. Se viene y se vive una de las etapas más cruciales de la confrontación este-oeste, conocida también como la Guerra Fría en el continente americano. Es considerado como un espacio vital para la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos y por tal motivo es primordial que los organismos de inteligencia respalden todos los gobiernos aliados aunque los mismos sean de origen castrense. Como siguiente punto, vamos a tener los antecedentes y consecuencias del golpe del 20 de diciembre de 1989. Recordado como el día de la invasión que el ejército de Estados Unidos hizo en Panamá con el propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, gobernante del Pacto de Panamá,
quien era requerido por la justicia estadounidense bajo la acusación de narcotráfico. Este era el fin primario de las llamadas de operaciones Causa Justa, que además sirvió para desbarcar el aparato militar de Panamá. Este 20 de diciembre se daba cumplimiento de acuerdo con los parámetros que para tal efecto tenía el gobierno estadounidense a un importante golpe en la guerra contra las drogas. Han pasado 28 años de este evento en Panamá, los cuales todavía no se tienen todas las respuestas, por lo que sucedieron más que aquellas que han querido ofrecer. Sin embargo, los días siguientes intervinieron armados estadounidenses que produjeron un fenómeno social que se ha repetido en las latitudes del saqueo. Tuvieron consecuencias del saqueo y este fue un punto de inflexión tanto trascendental como consecuencias directas de la acción armada del ejército de los estadounidenses. Como siguiente tema tenemos el modelo de desarrollo económico, sus antecedentes en la actualidad, sector económico en Panamá. Principalmente, décadas atrás, como la economía de mayor crecimiento en América Latina y sus tasas de crecimiento han sido superior a la mayor parte de los países del mundo. No obstante, este crecimiento se ha basado en las inversiones físicas de un modelo que empieza a agotar, según el estudio multidimensional de Panamá, elaborado por el Centro de Desarrollo de las Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, que fue presentado el miércoles 11 de octubre en Panamá. Los motores de crecimiento del país, dependiendo en gran medida las actividades del canal, así como el sector financiero y la construcción, que parecen capaces por sí solos, según las impulsaciones del progreso socioeconómico, inclusión señalado en el centro de la OCDE, que están haciendo. Podemos ver actualmente que el modelo de la economía de Panamá es uno de los más estables de América. Entre las principales actividades que se encuentran los financieros, turísticos, logísticos, los cuales representan un 75% del Producto Interno Bruto de Panamá. Sigue teniendo una de las tasas de crecimiento económico hoy en día, pero hay algunos problemas que están pasando todos los países debido a la pandemia y que poco a poco vamos a seguir adelante y poder tener un mejor desarrollo económico y desempeño. Podemos mencionar algunos sectores económicos que tenemos en Panamá en la actualidad: sector agropecuario, industrial y los servicios que se ofrecen en Panamá. Panamá Solidario primoriza la producción nacional e impulsa el sector agropecuario de Panamá. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá informa hoy que el sector creció un 5% en el 2020 debido a las exportaciones que se hicieron. Situación en la actualidad del sector industrial. El sector industrial tiene una participación del 5% del Producto Interno en la economía de Panamá, que es muy importante para nuestro desarrollo económico hoy en día. Como siguiente tema tenemos a los problemas de inserción de Panamá en el mundo económico globalizado, como por ejemplo paraíso fiscal. La Unión de Europa volvió a incluir a Panamá en su lista negra de paraíso fiscal, de lo que había salido en enero de 2018 debido a que el país no cumple con las normas del Foro Global sobre la transparencia e intercambio de información fiscal dependiendo de la OCDE. El gobierno panameño se adelantó a anuncios ya lunes que el país sería incluido otra vez a lo que es el paraíso fiscal, que son problemas de inserción en la lista negra. También tenemos otros problemas, como por ejemplo el de Panama Papers. ¿Qué es Panama Papers en español? Panama Papers son papeles de Panamá. Es la impresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales
Filtración de información de documentos confidenciales de la desaparición de firma de abogados panameños. Servicios consisten en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, de modo tal que cumpliese con el objetivo primario de ocultar la identidad de los propietarios. Los primeros resultados de la investigación periodista fueron presentados el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicaciones, periodistas y televisiones en 76 países el 9 de mayo de 2016, ya que Panama Papers son papeles panameños, que es la expresión dada por los medios de comunicaciones debido a una filtración informativa de documentos que se dieron en Panamá. Como siguiente punto tenemos el GAFI, que sus objetivos son fijar estándares y promover la efectividad, implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero integral en Panamá, conforme a los anuncios públicamente por la ministra de Economía y Finanzas de las listas grises, por lo que se generan nuevas implicaciones para los diversos sectores que están involucrados, sujetos y obligados a un financiamiento obligado, y las actividades realizadas por profesionales sujetas a la supervisión. Como siguiente punto que vamos a ver es la OCDE. Panamá reitera en la OCDE su compromiso de implementar acciones para evitar la evasión fiscal. Panamá reitera en la plena anual del Foro Global de Intercambio de Información de Organizaciones para la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE su firme compromiso de implementar acciones concretas para aprovechar de la forma más eficiente los instrumentos de cooperación internacional e intercambio de información para fortalecer la administración tributaria de las recaudaciones locales. Podemos ver como siguiente punto la FMI, que es una organización integrada por 184 países que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial y asegurar la estabilidad financiera y facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo, crecimiento económico y sustentable y poder reducir la pobreza. El FMI asiste a Panamá para poder salir de la lista negra del GAFI, una entidad constituida por naciones que buscan combatir el blanqueamiento de capitales, informes de organismos al aprobar una línea de crédito preparatorio para el país centroamericano. Como siguiente punto tenemos a los grupos G20. Es un grupo de los países más poderosos del mundo que representan el 85% de la economía mundial. Incluye a las mayores potencias industriales como Estados Unidos, Alemania y países con economías emergentes como Brasil o China. Es la segunda vez que se reúnen por momentos de crisis económica global, que le ha dado un nuevo rol tras la primera reunión que se dieron. Dicha reunión prometió una acción conjunta para abordar la crisis y la cumbre de Londres busca concretar medidas tales con fines de poder terminar con las crisis económicas. Como siguiente punto tenemos el caso de la Odebrecht en Panamá. Panamá adjudició a la Odebrecht en 2014 por la construcción y operaciones vías de concesiones administrativas por 50 años de la hidroeléctrica Sham. También se prohibirá a la Odebrecht obtenga nuevos contratos o se refrenden a todos los contratos de obras públicas que tienen en el país hasta que demuestren una mayor colaboración en las investigaciones jurídicas por el gobierno panameño. Como último tema tenemos a Panamá, centro logístico multimodal en Latinoamérica. La posición geográfica de Panamá, la cual se encuentra en el centro del continente americano y cuyo acceso es por tierra, aire y mar,
y con un clima tropical durante todo el año y libre de desastres naturales, de la mano con una economía dolarizada, permite a este país al llegar a convertirse en una gran plataforma que sea de gran provecho al comercio mundial hoy en día. En efecto, Panamá posee uno de los sistemas logísticos más eficientes de América Latina, con la capacidad de realizar operaciones de gran alcance dentro y fuera de la región, ofreciendo unas oportunidades de crecimiento para empresarios nacionales y extranjeros. Los parques logísticos se han desarrollado como un nuevo modelo de integración logística, donde operadores especializados toman ventajas de las plataformas existentes. Si desean establecer su empresa en Panamá,